Antes de que empieces a criticarme, a lanzarme ofensas, a decirme que soy un ateo y que Dios me enviará a arder en el infierno por toda la eternidad, déjame decirte algo. Yo, el documentalista, creo en Dios. Ateísmo. El ateísmo es el rechazo a la creencia en la existencia de uno o más dioses. En sentido estricto, es la postura en la que no existe ningún dios. Por extensión, es la ausencia de creencia en que exista alguno. Se opone al teísmo, que en su forma más general afirma la existencia de al menos una deidad. El término ateo etimológicamente deriva del latín ateus, y del griego aeus, que significa sin Dios. Fue empleado de manera peyorativa para referirse a quienes rechazaban a los dioses adorados por su sociedad. Con el surgimiento y la difusión del libre pensamiento, el escepticismo científico y el subsecuente incremento de la crítica de la religión, disminuyó el alcance del término. Las primeras personas en identificarse a sí mismas con la palabra ateo vivieron en el siglo XVIII. Algunas religiones antiguas y modernas son denominadas ateas, ya que o no tienen el concepto de deidad o niegan la existencia de una deidad creadora, aunque aún veneren a otras entidades divinas. Los argumentos a favor del ateísmo abarcan desde los aspectos filosóficos hasta perspectivas sociales e históricas. Las razones para no creer en ninguna deidad sobrenatural influyen la falta de evidencia empírica, el problema del mal, el argumento de las revelaciones inconsistentes, el rechazo a conceptos infalseables y el argumento de la no creencia, entre otros. Si bien algunos ateos han adoptado filosofías seculares, no existe una ideología o un sistema moral único a la que todos los ateos se adhieran. Muchos de ellos sostienen que el ateísmo es una cosmovisión más parsimoniosa que el teísmo, y que por tanto la carga de la prueba no recae en quien no cree en la existencia de dioses, sino que es el creyente quien debe justificar su teísmo. Dado que las nociones del ateísmo varían, determinar cuántos ateos existen en el planeta es una tarea compleja. Según una estimación hecha en el 2007, los ateos representan el 2.3% de la población mundial, además de un 11.9% de no religiosos, ateos no incluidos. Una encuesta de Wingia del 2012 preguntó: independientemente de si asistes a un lugar de culto o no, ¿dirías que eres una persona religiosa, no religiosa o un ateo convencido? El 59% de la población mundial se identificó como religiosa, un 23% no religiosa y un 13% se declaró atea convencida. Los ateos están concentrados principalmente en Asia Oriental, especialmente China. Las definiciones de ateísmo varían según el grado de reflexión que una persona debe tener al respecto de los dioses para ser considerada atea. Algunas definiciones incluyen a una simple ausencia de creencia en que algún dios exista. Esta definición extensa incluiría a los recién nacidos y a aquellas personas que no han sido expuestas a ideas teístas. Ya en 1772, Barón de Holbach dijo que todos los niños nacen ateos. No tienen ni idea de Dios. Similarmente, George H. Smith en 1979 sugirió que el hombre que no conoce al teísmo es un ateo porque no cree en un Dios.
Esta categoría también incluiría a un niño que tiene la capacidad conceptual para aprender los problemas implicados, pero que aún no es consciente de ellos. El hecho de que este niño no crea en un Dios lo califica como ateo. Smith acuñó el término ateísmo implícito para referir a la ausencia de creencia teísta sin un rechazo consciente, y ateísmo explícito para la definición más común de la incredulidad consciente. Ernest Nagel contradice la definición de Smith como simple ausencia de teísmo, reconociendo solo el ateísmo explícito como el verdadero ateísmo. Filósofos como Anthony Flew y Michael Martin han diferenciado el ateísmo positivo, fuerte, con el ateísmo negativo, débil. El ateísmo positivo es la afirmación consciente de que los dioses no existen. El ateísmo negativo incluye todas las otras formas del no teísmo. De acuerdo a esta clasificación, quien quiera que no sea teísta es un ateo negativo o positivo. Los términos fuerte y débil son relativamente recientes, mientras que los términos positivo y negativo tienen un origen anterior y se han usado de maneras ligeramente diferentes en la literatura filosófica y en apologéticas católicas. Bajo esta división del ateísmo, la mayoría de los agnósticos serían ateos negativos, mientras que hay quienes afirman, como Michael Martin, que el agnosticismo implica un ateísmo negativo. Varios agnósticos consideran que su postura es distinta al ateísmo, pues pueden considerar a este último no más justificado que el teísmo o que refiere de igual convicción. Para algunos ateos, el filósofo Fernando Savater, el agnosticismo es una forma cobarde e inconsecuente de ateísmo. Por consiguiente, algunos autores ateos como Richard Dawkins prefieren diferenciar a las posturas teístas ateas y agnósticas de acuerdo a su posición dentro de un espectro de probabilidad teísta, es decir, la probabilidad de verdad que cada quien asigna a la afirmación Dios existe. La palabra griega ateoi, tal y como aparece en la epístola a los Efesios 2:12 del papiro 46 de comienzos del siglo III, por lo general, es traducida como aquellos sin Dios. Anterior al siglo XVIII, la existencia de Dios se aceptaba tan universalmente en el mundo occidental que incluso se cuestionaba la posibilidad del ateísmo auténtico. Bajo el concepto del innatismo teísta, la idea de que todas las personas creen en Dios desde el nacimiento, estaba la connotación de que los ateos simplemente eran teístas en negación. Además, existe la creencia de que los ateos rápidamente creen en Dios en momentos de crisis. Se convierten in articulo mortis, justo antes de morir, o que no hay ateos en las trincheras. Sin embargo, han existido contraejemplos, entre ellos casos de ateos literalmente en las trincheras. Incluso se han cuestionado la necesidad de la palabra ateísmo. De hecho, ateísmo es un término que no debería existir. Absolutamente nadie necesita identificarse a sí mismo como un no astrólogo, o no alquimista, o no doctor. No tenemos palabras para las personas que dudan que Elvis aún vive o que los alienígenas han cruzado la galaxia solo para molestar a los granjeros y sus ganados. El ateísmo no es nada más que los residuos de las personas sensatas que manifiestan la presencia de creencias religiosas injustificadas. Los 4 jinetes del ateísmo. Algunos ateos prominentes, recientemente Christopher Hitchens, Daniel Dennett, Sam Harris y Richard Dawkins,
procedidos por pensadores como Bernard Russell, Robert G. Ingersoll, Voltaire y el novelista José Saramago, han criticado las religiones denunciando aspectos nocivos de las prácticas y doctrinas religiosas. Karl Marx escribió: "La miseria religiosa es a la vez la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón, así como el espíritu de una situación sin alma. Es el opio del pueblo. Se necesita la abolición de la religión entendida como felicidad ilusoria del pueblo para que pueda darse su felicidad real. La exigencia de renunciar a las ilusiones sobre su condición es la exigencia de renunciar a una condición que necesita de ilusiones. La crítica a la religión es, por tanto, en germen, la crítica del valle de lágrimas, cuyo halo lo constituye la religión. Vladimir Lenin dijo que cada idea religiosa y cada idea de Dios es vileza indescriptible, del tipo más peligroso, contagio de la clase más abominable. Millones de pecados, acciones asquerosas, actos de violencia y contagios biológicos son por lejos menos peligrosos que la sutil y espiritual idea de Dios ataviado de los más inteligentes disfraces ideológicos". Existe correlación entre el fundamentalismo religioso, la religión intrínseca, cuando se forma la religión porque sirve a intereses ocultos, el autoritarismo, el dogmatismo y los prejuicios. Sam Harris critica la dependencia de la religión occidental de una autoridad divina, que ve como una guía hacia el autoritarismo y el dogmatismo. Se han utilizado estas razones junto a hechos históricos, tales como las cruzadas, la Santa Inquisición, la caza de brujas, los numerosos atentados terroristas. Todos ellos como pruebas de los peligros de la religión y réplica a los supuestos efectos positivos de la creencia en la religión. Los creyentes contraargumentan diciendo que los regímenes que apoyaron al ateísmo, tales como la Unión Soviética, también fueron culpables de asesinatos en masa. En respuesta, ateos como Sam Harris y Richard Dawkins han manifestado que las atrocidades de Stalin no fueron influenciados por su ateísmo, sino el marxismo dogmático, y que si bien Stalin y Mao casualmente eran ateos, ellos no actuaron en el nombre del ateísmo, a diferencia de las primeras, que fueron justificadas por la religión. Nuevo ateísmo. El nuevo ateísmo es un movimiento de algunos escritores ateos anglosajones de principios del siglo XXI que propugnan que la religión no debería simplemente tolerarse, sino que debe ser contrarrestada, criticada y expuesta a la argumentación racional donde quiera que se manifieste su influencia. Usualmente se reconoce a Sam Harris, Daniel C. Dennett, Richard Dawkins, Victor J. Stenger y Christopher Hitchens como líderes del reciente movimiento, puesto que varios de sus libros superventas, publicados entre el 2004 y 2007, conforman la base de la mayor parte del discurso del nuevo ateísmo. Este movimiento busca disociarse del ateísmo político de masas que ganó fuerza en varias naciones en el siglo XX. En sus libros se han señalado a los atentados motivados por la religión del 11S y el éxito parcial de los intentos del Discovery Institute por cambiar en Estados Unidos el currículo escolar en ciencias e incluir ideas creacionistas, con apoyo de George W. Bush en el 2005. Como muestras de la necesidad de avanzar,
hacia una sociedad completamente atea. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto de estos autores? ¿Eres ateo o eres creyente? Sé de antemano que habrá muchos comentarios ofensivos en este video. Sin embargo, déjame hacerte saber una cosa. Este video fue hecho solo con la intención de informar y quizás entretener a la audiencia. Muchos de ustedes saben que yo antes era ateo y que hoy en día soy un creyente. Pero esa es una historia que contaré luego, cuando lleguemos al 1.000.000 de suscriptores. Espero que para entonces tú sigas suscrito a mi canal. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Ateos, los que no creen.